Investigadores rusos a finales de 1940 mantuvieron a 5 personas despiertas durante 15 días utilizando un gas estimulante experimental. Fueron mantenidos en un entorno sellado para poder monitorear cuidadosamente su consumo de oxígeno y evitar que el gas los matara, ya que era tóxico en altas concentraciones. Esto ocurrió antes de la existencia de las cámaras de circuito cerrado, por lo que solo tenían micrófonos y ventanas de vidrio de 5 pulgadas de grosor para monitorearlos. La cámara estaba equipada con libros, catres para dormir, agua corriente, un baño y suficiente comida deshidratada para alimentar a los 5 durante más de un mes. Los sujetos del experimento eran prisioneros políticos, considerados enemigos del Estado durante la Segunda Guerra Mundial. Todo estuvo bien durante los primeros 5 días. Los sujetos apenas se quejaron, ya que se les había prometido falsamente que serían liberados si se sometían al experimento y no dormían durante más de 30 días. Sus conversaciones y actividades fueron monitoreadas, y se notó que hablaban cada vez más sobre incidentes traumáticos de su pasado. El tono general de sus conversaciones adoptó un carácter más oscuro después del cuarto día. Al quinto día, comenzaron a quejarse de las circunstancias y los eventos que los llevaron allí, mostrando signos de paranoia severa. Dejaron de hablar entre ellos y empezaron a susurrar a los micrófonos y a las ventanas unidireccionales. Extrañamente, todos parecían creer que podían ganarse la confianza de los investigadores, delatando a sus compañeros. Al principio, los investigadores sospecharon de que esto era un efecto del gas. Al noveno día, el primero de ellos comenzó a gritar. Corría a lo largo de la cámara, gritando a todo pulmón durante 3 horas seguidas. Continuó intentando gritar, pero solo producía chillidos ocasionales. Los investigadores postularon que se había desgarrado las cuerdas vocales. Lo más sorprendente de este comportamiento fue la reacción de los demás cautivos, o más bien, la falta de reacción. Continuaron susurrando a los micrófonos hasta que el segundo sujeto comenzó a gritar. Los 2 cautivos que no gritaban desarmaron los libros. Mancharon página tras página con sus heces y las pegaron calmadamente sobre las ventanas. Los gritos cesaron de inmediato, al igual que los susurros. Después de 3 días más, los investigadores revisaron los micrófonos cada hora para asegurarse de que funcionaban, ya que les parecía imposible que no hubiese sonido con 5 personas dentro. El consumo de oxígeno en la cámara indicaba que los 5 aún estaban vivos, consumiendo una cantidad de oxígeno equivalente a la de 5 personas realizando un ejercicio extremadamente extenuante. La mañana del día 14, los investigadores hicieron algo que dijeron que no lo harían. Usaron el intercomunicador para intentar provocar alguna reacción de los cautivos. Temían que estuvieran muertos o en estado vegetativo. Anunciaron: estamos abriendo la cámara para probar los micrófonos. Aléjense de la puerta y acuéstense en el suelo o serán disparados. El cumplimiento les garantizará la libertad a cada uno de ustedes. Para su sorpresa, una sola voz respondió calmadamente: no queremos ser liberados. Surgió un debate entre los investigadores y las fuerzas militares que financiaban la investigación. Al no obtener más respuestas mediante el intercomunicador, finalmente se decidió abrir la cámara a la medianoche del día 15. La cámara fue purgada del gas estimulante y llenada con aire fresco. Inmediatamente, las voces de los micrófonos comenzaron a objetar. 3 voces diferentes suplicaron como si rogaran por la vida de un ser querido que volvieran a encender el gas. La cámara fue abierta y los soldados enviados a recuperar a los sujetos.
Estos comenzaron a gritar más fuerte que nunca, al igual que los soldados, al ver lo que había allí dentro. 4 de los 5 sujetos seguían vivos, aunque nadie podría decir que estaban realmente vivos. Las raciones de comida no habían sido tocadas desde el día 5. Había trozos de carnes y muslos de los sujetos que habían sido atacados en el drenaje central de la cámara, bloqueando el desagüe y permitiendo que se acumulara dentro 4 pulgadas de agua en el suelo. Nunca se determinó cuánto de esa agua era sangre. Los 4 sobrevivientes tenían grandes partes de músculo y piel arrancada de sus cuerpos. Las puntas de sus dedos, destrozadas, indicaban que estas heridas fueron autoinfligidas. Sus órganos abdominales bajo la caja torácica habían sido removidos, aunque el corazón, los pulmones y el diafragma permanecían en su lugar. La piel y la mayoría de los músculos adheridos a las costillas habían sido arrancados, exponiendo los pulmones a través de la caja torácica. Los vasos sanguíneos y órganos permanecían intactos, pero habían sido extraídos y dispuestos en el suelo alrededor de los cuerpos. El trato digestivo de los 4 seguían funcionando, y se determinó que estaban digiriendo su propia carne, arrancada y consumida durante días. La mayoría de los soldados, aunque eran operativos especiales rusos, se negaron a regresar a la cámara para remover a los sujetos. Estos continuaron gritando para que los dejaran dentro de la cámara y alternaron entre rogar y demandar que se volviera a encender el gas, temiendo quedarse dormidos. Los sujetos pelearon ferozmente al ser removidos de la cámara. Un soldado murió al serle arrancada la garganta. Otro resultó gravemente herido al ser castrado y al sufrir una arteria de su pierna succionada por los dientes de uno de los sujetos. Otros 5 soldados murieron, contando aquellos que se suicidaron semanas después del incidente. En la lucha, uno de los 4 sujetos vivos sufrió una ruptura de su vaso y murió desangrado casi de inmediato. Los investigadores médicos intentaron sedarlo, pero resultó imposible. Se le inyectó más de 10 veces la dosis humana de un derivado de morfina, pero siguió luchando como un animal acorralado, rompiendo las costillas y un brazo de un doctor. Su corazón continuó latiendo durante 2 minutos completos, después de que se le había desangrado hasta tal punto de tener más que aire en la sangre en su sistema vascular. Incluso después de que su corazón dejó de latir, continuaba gritando y luchando durante 3 minutos más, debilitándose poco a poco hasta que finalmente quedó en silencio. Los 3 sujetos sobrevivientes fueron lentamente inmovilizados y trasladados a un centro médico. Los 2 que aún podían hablar suplicaban continuamente por el gas, exigiendo que los mantuvieran despiertos. El más herido de los 3 fue llevado al quirófano del recinto. Durante la preparación para devolver sus órganos a su cuerpo, se descubrió que era efectivamente inmune al sedante administrado. Peleó furiosamente contra las correas de sujeción. Cuando se trajo un gas anestésico para dormirlo, logró desgarrar casi por completo una de la correa de cuero de 10 centímetros de ancho en una de sus muñecas, a pesar del peso de un soldado de 90 kilos sujetándola. Finalmente, se le administró un poco más de anestesia, más de lo normal para poder sedarlo. En el momento en que sus párpados se cerraron, su corazón se detuvo. En la autopsia de este sujeto, que murió en mesa de operaciones, se descubrió que su sangre contenía 3 veces más el nivel de oxígeno. Sus músculos, aún adheridos a su esqueleto, estaban gravemente desgarrados,
y había fracturado 9 huesos debido a la fuerza ejercida por sus propios músculos. El segundo sobreviviente, que había sido el primero en gritar, tenía las cuerdas vocales destruidas y no podía suplicar ni objetar durante la cirugía. Solo reaccionó moviéndose violentamente, movía la cabeza en desaprobación. Cuando se acercó el gas anestésico, asintió cuando alguien sugirió, de manera reacia, que intentaran la cirugía sin anestesia. No reaccionó en absoluto durante las 6 horas que duró el procedimiento para devolver sus órganos abdominales a su cuerpo y cubrirlos con lo que quedaba de su piel. El cirujano repetía constantemente que era médicamente imposible que el paciente aún estuviera vivo. Una enfermera aterrorizada que asistía en la cirugía declaró que vio cómo la boca del paciente se curvaba con una sonrisa varias veces cada vez que sus ojos se encontraban con los de ella. Cuando terminó la cirugía, el sujeto miró al cirujano y comenzó a jadear ruidosamente, intentando hablar, suponiendo que tenía algo de extrema importancia que decir. Se le trajo papel y un lápiz para que escribiera su mensaje. Este era simple: sigan cortando. Los otros 2 sujetos recibieron la misma cirugía, también sin anestesia. Sin embargo, tuvieron que ser inyectados con un paralizante durante todo el procedimiento, ya que era imposible operar mientras se reían incontroladamente. Una vez paralizados, los sujetos solo podían seguir con la mirada a los investigadores presentes. El paralizante salió de su sistema de manera normalmente rápida, y pronto comenzaron a intentar escapar de sus ataduras. En cuanto pudieron hablar, nuevamente pedían el gas estimulante. Los investigadores intentaron preguntarles por qué se habían herido a sí mismos, por qué habían arrancado sus propios órganos y por qué querían que les administraran gas nuevamente. Solo se obtuvo una respuesta: debemos permanecer despiertos. Los 3 sujetos fueron reforzados con restricciones y colocados de nuevo en la cámara, a la espera de que se determinara qué hacer con ellos. Los investigadores, enfrentando la ira de sus benefactores militares por no cumplir con los objetivos del experimento, consideraron la posibilidad de extorsionar a los sujetos sobrevivientes. Sin embargo, el oficial al mando, un ex agente de la KGB, vio potencial en ellos y decidió observar qué sucedería si se les devolviera el gas. Los investigadores protestaron enérgicamente, pero fueron ignorados. En preparación para ser sellados nuevamente en la cámara, los sujetos fueron conectados a monitores de electroencefalografía y sus restricciones fueron acolchadas para una posible contención a largo plazo. Sorprendentemente, los 3 dejaron de luchar en el momento en que se mencionó serían expuestos al gas nuevamente. Era evidente que en ese punto estaban haciendo un gran esfuerzo por mantenerse vivos y despiertos. Uno de los sujetos, que podía hablar, comenzó a tararear en voz alta y de forma continua. El sujeto mudo tensaba sus piernas contra las correas de cuero con toda su fuerza, primero una y luego la otra. Enfocándose en ese esfuerzo, el tercer sujeto, el más herido, sostenía su cabeza en alto del cojín y parpadeaba rápidamente. Al ser primero conectado al sistema de electroencefalografía, la mayoría de los investigadores monitoreaban sus ondas cerebrales con sorpresa. Estas eran normales la mayor parte del tiempo, pero ocasionalmente se aplanaban inexplicablemente, como si estuvieran experimentando la muerte cerebral repentinamente antes de volver a la normalidad. Mientras los investigadores observaban el papel que imprimía las lecturas, solo la enfermera notó que los ojos del sujeto que se cerraban
En ese mismo instante, su cabeza cayó sobre la almohada y sus ondas cerebrales cambiaron de inmediato a las de un sueño profundo, para luego aplanarse por completo cuando su corazón dejó de latir al mismo tiempo. Un único sujeto restante, que podía hablar, comenzó a gritar pidiendo ser sellado nuevamente. Sus ondas cerebrales mostraron los mismos patrones de aplanamiento que el sujeto que acababa de morir al quedarse dormido. El comandante dio la orden de sellar la cámara con ambos sujetos restantes dentro, junto con otros 3 de los investigadores. Uno de los investigadores inmediatamente sacó su arma y disparó al comandante a quemarropa entre los ojos. Luego apuntó al sujeto mudo y le voló los sesos antes de girar el arma hacia el último sujeto restante, que aún estaba inmovilizado en la cama. Mientras los demás miembros del equipo médico e investigadores huían de la habitación, el investigador que empuñaba el arma gritó: «No seré encerrado aquí con estas cosas. ¡No contigo!». Mirando al hombre atado, le preguntó: «¿Qué eres?». El sujeto sonrió y respondió: «¿Tan fácilmente lo has olvidado? Somos tú, somos la locura que acecha dentro de ti, rogando ser liberada en cada momento de tu mente animal más profunda. Somos lo que escondes en tu cama cada noche. Somos lo que sedas en silencio y la parálisis que nunca buscas cuando ese refugio nocturno al que no podemos llegar aparece». El investigador hizo una pausa y luego disparó directamente al corazón del sujeto. El sujeto emitió débilmente sus últimas palabras, tan cerca de ser libres.